Que Dios les bendiga. Hoy estamos en Marcos capítulo 6. Salió Jesús de allí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas?, decían maravillados muchos de los que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos, y se quedó asombrado de su incredulidad. Aquí en los primeros versículos vimos que se escandalizaba la gente de Nazaret, o sea, es la ciudad donde Jesús estaba creciendo, la ciudad de Nazaret. Y ahí, primeramente la gente se preguntaba: ¿quién es este hombre? Él tiene tanta sabiduría. ¿Y cómo se explican los milagros? Pero también dijeron: ¿cómo puede ser? Él es un hombre normal, pensaron, porque dijeron: él es hijo de María, es un carpintero, es hermano de Jacobo, de José, de Judas y Simón, y tiene hermanas. O sea, es un hombre normal. Eso nos enseña que la gente tenía mucha incredulidad. Pensaban que él solamente era una persona normal, con una familia, que era un carpintero, nada más. Y así se escandalizaba la gente. Y Jesús dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro. Dice la palabra de Dios que no pudo hacer ningún milagro ahí, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerles las manos. Y Jesús se quedó asombrado de su incredulidad. Imagínate, donde no hay fe, vemos que Jesús no sanó mucho, no. Él solamente poco sanó a la gente ahí. Y vamos a continuar. Jesús recorría los alrededores enseñando de pueblo en pueblo. Me gusta esa frase: de pueblo en pueblo Jesús enseñó la palabra de Dios y recorrió los alrededores Jesús. Versículo 7. Reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Entonces Jesús envió a sus discípulos de dos en dos y dándoles poder sobre los espíritus malignos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero, ni en el cinturón, sino solo un bastón. Llevad sandalias, dijo, pero no 2 mudas de ropa. Y añadió: cuando entréis en una casa, quedaos allí hasta que salgáis del pueblo. Entonces, los discípulos 100% confiaban en el proveer de Dios, que Dios provee en todas cosas. Por eso Jesús dijo: no lleve nada más en el camino, solo sandalias, dijo. Llevad sandalias, dijo, pero no 2 mudas de ropa. Solo lo más básico, ¿sí? Jesús dijo que no nos carguemos con cosas que no necesitamos para la misión. En este tiempo,
los discípulos, el 100%, no se preocupaban por las cosas como pan, bolsa o dinero. No. En este tiempo los discípulos solamente tuvieron sus sandalias. Jesús les dio la autoridad sobre los espíritus malignos y dijo Jesús que tienen que quedarse en la casa hasta que salgan del pueblo. Donde entran en una casa, que no se vayan de ahí, sino que se queden en esta casa. Y si en algún lugar no os reciben bien o no os escuchan al salir de allí, sacudíos el polvo de los pies, ¿sí? De los pies, dice Jesús, sacudiros el polvo de los pies como un testimonio contra de ellos. Realmente es sacudir, ¿sí? Para que la gente sabe, no tenemos nada que ver con ellos. Porque ellos no recibieron el testimonio del Señor Jesucristo. Así también lo dijo Jesús, así lo dijo Jesús a los discípulos. Continuamos en versículo 12. Los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Así también nosotros deberíamos exhortar a la gente a que se arrepintiera. Porque una persona que está en el pecado, está encarcelada, está cautiva en sus pecados, en la maldad, en las cadenas del diablo. Tenemos que predicarles, exhortarles que el pecado está mal, que les destruye y que necesitan la salvación de Cristo, que puede romper cadenas. Solo Él, no hay nadie más. No somos nosotros que nos podemos liberar de las cadenas, solo la sangre de Jesús. Hay que predicarles el Evangelio. Y dice la palabra que expulsaban los discípulos a muchos demonios. Aleluya, porque sabemos en los primeros versículos leímos que Jesús les dio autoridad sobre los espíritus malignos. Sin la autoridad de Jesús no podemos hacer esto. Pero con el Espíritu Santo, con la autoridad de Jesús que nos es concedida por su gracia, sí es posible. Y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Continuamos en versículo 14. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho famoso. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado, y por eso tiene poder para realizar milagros. Otros decían, es Elías. Otros, en fin, afirmaban, es un profeta como los de antes. Pero cuando Herodes oyó esto, exclamó, Juan, al que yo mandé que le cortara la cabeza, ha resucitado. Vimos que la fama de Jesús se extendió. Sí, Jesús se había hecho muy famoso. Y Herodes, el rey Herodes que estaba en Israel en este tiempo, él se enteró de esto. Y algunos decían, es Juan el Bautista que ha resucitado. Es que en este tiempo ya Juan el Bautista fue matado por el rey Herodes. Lo vamos a leer en lo siguiente. Otros dijeron que es un profeta, ¿sí? Y Herodes creyó que es Juan, al que él mandó que le cortara la cabeza y que ha resucitado. Nosotros sabemos que Jesús no es Juan resucitado, no. Jesús es más grande que Juan. Juan el Bautista dijo él mismo que viene alguien detrás de él, el Cordero de Dios, que es más grande, que bautiza con Espíritu Santo, que salva a la gente, el Cordero de Dios. Entonces nosotros sabemos, Herodes estaba equivocado, no es Juan resucitado Jesús, no. Jesús no es Juan resucitado. Continuamos en versículo 17. En efecto, Herodes mismo había mandado que arrestaran a Juan y que le encadenaran en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de Filipe, su hermano. Y Juan le había estado diciendo a Herodes, la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano.
Vemos que Juan el Bautista le predicó a Herodes que estaba haciendo mal, porque estaba en adulterio. Tenía la esposa, la mujer de su propio hermano. Y Juan el Bautista dijo a Herodes, no está bien que tú tienes Herodías, la esposa de tu hermano. No está bien. Continuamos en versículo 19. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo, pero no había logrado hacerlo, ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan, se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Por fin se presentó la oportunidad. En su cumpleaños, Herodes dio un banquete a sus altos oficiales, a los comandantes militares y a los notables de Galilea. Vimos que Herodías no le gustaba que Juan le dijo a Herodes que está mal, que estaban en adulterio, y Herodías, la mujer del hermano, la esposa del hermano de Herodes, quería matar, guardaba mucho rencor hacia Juan. Pero Herodes temía a Juan porque sabía que es un hombre justo y santo. Ahora había un cumpleaños de Herodes, un banquete. Si los oficiales están aquí, hay un banquete, los comandantes militares y los notables de Galilea están en este banquete. Versículo 22. La hija de Herodías entró en el banquete y bailó, y esto agradó a Herodes y a los invitados. Nos imaginamos la escena, hay el banquete, es el cumpleaños de Herodes, y baila la hija de Herodías y le agrada a Herodes y a los invitados. Pídeme lo que quieras y te lo daré, le dijo el rey a la muchacha, y le prometió bajo juramento, te daré cualquier cosa que me pidas, aun cuando sea la mitad de mi reino. Herodes dijo a la muchacha, a la hija de Herodías, que se podía pedir lo que quería y le hubiera dado hasta la mitad de su reino, imagínate. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué debo pedir? La cabeza de Juan el Bautista contestó. Esa muchacha, la hija de Herodías, se fue a su mamá, le preguntó qué debo pedir. Y Herodías no le pidió la mitad del reino de Herodes, ¿no? Ella le pidió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Leemos en versículo 25. Enseguida se fue corriendo la muchacha a presentarle al rey su petición. Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se quedó angustiado, pero a causa de sus juramentos y en atención a los invitados no quiso desairarla. Vemos que Herodes dio un juramento. Él quería darle lo que sea, lo que pidiera la muchacha, la hija de Herodes, hasta la mitad del reino, de su propio reino. Y por causa de este juramento y por causa de los invitados que escucharon este juramento, no quiso romper este juramento. Vemos en versículo 27, así que enseguida envió a un verdugo con la orden de llevarle la cabeza de Juan. El hombre fue, decapitó a Juan en la cárcel y volvió con la cabeza en una bandeja. Se la entregó a la muchacha y ella se la dio a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cuerpo y le dieron sepultura. Ahí vemos cómo mataron a Juan el Bautista, un profeta que anunciaba
Jesús, que iba a venir el Hijo de Dios. Y este hombre, un hombre justo y santo, le mató Herodes y Herodías, y también, sí, la muchacha, la hija de Herodías. Y por eso Herodes pensó que Juan había resucitado, perdón, cuando escuchaba lo que hizo Jesús. Él pensó que Juan había resucitado. Porque sabemos también, en versículo 13 dice que los discípulos expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos. En los últimos capítulos también vimos la autoridad de Jesús, cómo sanaba a la gente y hasta resucitó a una hijita de 12 años. Ahora vamos a continuar en versículo 30. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo: venid conmigo aparte vosotros solos a un lugar tranquilo y descansad un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario, pero muchos los vieron salir, los reconocieron y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Vimos ahí que los apóstoles le contaron a Jesús lo que podían hacer con la autoridad que Jesús le había concedido. Y como no han tenido tiempo ni para comer, Jesús, el buen pastor, dijo a sus discípulos: venid conmigo aparte vosotros solos a un lugar tranquilo y descansad un poco. Jesús sabe cuando estamos cansados y necesitamos descansar. Sus discípulos también necesitamos descansar. Y Jesús también sabe de esto. Y vemos allí que la gente le siguieron y ya corrieron por la tierra hasta allá que llegaron antes que Jesús y sus discípulos. Y vimos en versículo 34 ahora, cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Jesús vio a toda esta gente y vio la necesidad espiritual, vio que esta gente no reconoce a su Salvador, que necesita salvación y no tiene pastor, no tiene nadie quien se ocupa de ellos. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Sabemos que Jesús dijo a sus discípulos que querían ir a un lugar tranquilo para descansar un poco. Y ellos se fueron en una barca a este lugar tranquilo, pero la gente ya corrió en la tierra a este lugar y llegó antes que la barca. Y Jesús estaba movido, tenía mucha compasión y vio que no tienen pastor, la gente son como ovejas sin pastor, y les enseñaba muchas cosas en este lugar tranquilo. Y ya se hizo tarde, ¿sí? Y los discípulos dijeron: mira, este es un lugar muy apartado. Es decir, que no hay como casas, no hay pan, no hay cosas para proveer a la gente. Y dijeron: despide a la gente para que ellos vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Ya estaba tarde, ¿sí? Y vemos en versículo 37, dadles vosotros mismos de comer, contestó Jesús.
Eso costaría casi un año de trabajo. Objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero? O sea, todo ese dinero en pan para darles de comer. Literalmente la palabra dice, son 200 denarios, ¿sí? Que costaría 200 denarios y preguntaron, ¿quieres que vayamos, que gastemos todo ese dinero, los 200 denarios en pan para darles de comer? ¿Quieres esto? Y dice Jesús en versículo 38, ¿cuántos panes tenéis? Preguntó. Id a ver. Después de averiguarlo, le dijeron 5 y 2 pescados. Entonces mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Entonces Jesús les preguntó, ¿cuánto pan tienen? Y dijeron, tenemos 5 panes y 2 pescados. Y dice Jesús que tenían que hacer la gente sentar por grupos sobre la hierba verde. Y se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Y Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo, los bendijo. Después partió los panes y se los dio a los discípulos, para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5,000. Imagínate, 5,000. 5,000 personas que Jesús dio de comer. Aunque solamente ha tenido 5 panes y 2 peces, Jesús multiplicó para satisfacer a tanta gente, una multitud de gente, de 5,000 personas. Vamos a continuar, versículo 45. Dice, enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Cuando se despidió, fue a la montaña para orar. Al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo, calmaos, soy yo, no tengáis miedo. Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. Después de cruzar el lago, llegaron a tierra en Genesaret y atracaron allí. Ok, ahí vemos que Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca. Los discípulos ahora están en la barca, pero Jesús despedía a la multitud, se despidió y se fue a la montaña para orar. Una vez más vimos que Jesús puso mucha importancia en la oración, en la comunión con su Padre en el cielo. Él se fue a la montaña para orar y al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo.
En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Los discípulos estaban en peligro, ellos estaban en el lago y Jesús los vio. Y Jesús caminó sobre el agua, imagínate. Jesús tiene tanta autoridad. Ya vimos tantas veces en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Marcos. Me doy cuenta ahora. ¿Cuántas veces ya vimos la autoridad de Dios? Él echa fuera los demonios. Él hace resucitar a una hijita de 12 años. Él sana enfermedades. Él expulsa los demonios. Él hasta sabe lo que está dentro de los corazones. Nos acordemos que Jesús sabía lo que estaba en los corazones de los fariseos. Cuando había el sábado y Jesús sanó en el sábado y los fariseos tenían maldad en su corazón, Jesús lo sabía. Y ahora vimos en Marcos capítulo 6 que Jesús caminaba sobre el agua. Oh, qué grande es Dios. Servimos a un Dios todopoderoso, a un Dios que puede caminar sobre el agua. Y se acercó Jesús a los discípulos, pero los discípulos se asustaron, pensaron que era un fantasma. Estaban llenos de miedo, pero Jesús dijo: calmaos, soy yo, no tengáis miedo. Lo que vimos también es que los discípulos estaban endurecidos, no tenían mucha fe, porque vimos aquí tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. Vimos la autoridad de Jesús también en la multiplicación de los panes. Ya han visto muchos milagros de Jesús, pero no tenían la fe que Jesús podía caminar, encima del agua, sobre el agua. No tenían esta fe. Continuemos, versículo 53. Después de cruzar el lago, llegaron a tierra en Genezaret y atracaron allí. Al bajar de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús. Lo siguieron por toda aquella región y a donde oían que él estaba. Le llevaban en camillas a los que tenían enfermedades y donde quiera que iba en pueblos, ciudades o caseríos, colocaban a los enfermos en las plazas. Le suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. Imagínate, ahora estamos aquí que la barca está embarcando. Los siguieron por toda aquella región, imagínate, son multitudes de gente. Y a donde oían que él estaba, donde estaba Jesús, ¿qué hacían? Llevaban en camillas a los que tenían enfermedades. Y donde quiera que iba, en pueblos, ciudades, caseríos, colocaban a los enfermos en las plazas. ¿Y qué suplicaban? Suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde, sí, el borde de su manto. Y quienes lo tocaban, el borde del manto de Jesús, quedaban sanos. El gran poder de Jesús. ¿Sabes que Jesús nos ama mucho? Él nos ama. Él quería sanar. Él sanó a la gente enferma. Él expulsó a los demonios, porque Él es el Hijo de Dios. Que Dios les bendiga. Amén.